Hola a todos y bienvenidos a una nueva historia explicada. Con la llegada de Outlast Trials en este 2023 he pensado que sería buena idea abordar los acontecimientos y cronología de los juegos anteriores. Va a ser un vídeo más largo de lo habitual e intentaré tocar y explicar los sucesos y personajes más importantes de esta saga y también decir que voy a omitir algunas cosas que digamos no son del gusto de la plataforma. Dicho esto, vamos a darle caña. Waylon Park es un ingeniero de software que trabajaba para la corporación Murkoff en el laboratorio subterráneo del Hospital Psiquiátrico de Mount Massive. Un día Waylon decidió enviarle un correo electrónico a un periodista para pedirle que realice una investigación en las instalaciones y así sacar a la luz las atrocidades que, al parecer, Murkoff tenía entre manos. Tras haber enviado el correo, un compañero le indica que vaya al laboratorio ante un problema en el motor morfogénico. Steve, uno de los científicos, le ordenó que tecleara la clave de acceso mientras Eddie Glaskin, uno de los pacientes internos de Mount Massive, era conducido al interior de la máquina para realizar el experimento en contra de su voluntad. Su aspecto poco a poco va sufriendo cambios en la piel debido a la incompatibilidad en el proceso de morfogénesis. Pero, ¿en qué consiste este proceso realmente? Se trata de uno de los elementos más importantes de la saga. El motor morfogénico fue una máquina creada por la corporación Murkoff y diseñada con la intención de emplear internos del hospital y someterlos a una fase de trance para tomar el control de una entidad llamada Walrider, formada por un enjambre de partículas diminutas o nanopartículas y que son controladas por un sujeto al borde de la locura. Y a este macabro experimento lo denominaron Proyecto Walrider. A través de los experimentos llevados a cabo en las profundidades de Mount Massive, Chris Walker, en quien profundizaremos más adelante, fue uno de los primeros sujetos empleados dentro del Proyecto Walrider, transformándose en una criatura monstruosa, a quien los empleados de la corporación denominaron como variantes. Tras esta incompatibilidad, una mujer llamada Tiffany Hope entrega a su hijo Billy a Murkoff a cambio de una elevada suma de dinero, literalmente para comprarse figuras de Swarovski. Y como podemos ver, el cuerpo de Billy permanece conectado en una cápsula al motor morfogénico. Al poco tiempo de comenzar los proyectos que Murkoff tenía entre manos con esta tecnología, las empleadas de Mount Massive comenzaron a sentir embarazos psicosomáticos debido a los experimentos que se sucedían debajo de las instalaciones. Esto llevó a Murkoff a despedir a la mayoría de las trabajadoras o trasladarlas a diferentes áreas y por eso no hay ni rastro de mujeres en todo el hospital. El objetivo principal que tenía Murkoff no era otro que utilizar al Walrider como arma. Sin embargo, antes de ser puesto en el motor morfogénico, el sujeto debe recibir una terapia especial que consiste en dañar y poner al límite su estado mental, que es precisamente el proceso que vemos cuando Jeremy Blair, vicepresidente de la corporación, y los científicos capturan a Waylon Park tras descubrirlo enviando el correo para destapar los planes de Murkoff. El motor morfogénico, ubicado en el laboratorio subterráneo del Hospital Psiquiátrico de Mount Massive, es la máquina empleada por la corporación Murkoff para poder desarrollar y llevar a cabo el proyecto Walrider, que consiste en emplear internos del hospital y someterlos para que intenten tomar el control de este espectro, siendo Billy Hope el único que consiguió controlarlo. Pero al margen de esto, el científico es interrumpido por sus compañeros que le avisan que el propio Billy Hope ha progresado dentro del motor morfogénico. Este se marcha de inmediato y da comienzo el experimento al que se ve sometido Park. Waylon se liberó de sus ataduras y vio a su derecha cómo el espectro del Walrider masacraba a todo aquel que estuviera en su camino. Por tanto, la instalación al completo queda cerrada ante esta amenaza como medida de seguridad. Por el camino, Waylon encontró a varios de los reclusos que no han sido compatibles con el motor morfogénico. El resultado, deformidades y un desarrollo de locura enfermiza que les hace extremadamente peligrosos. Los pacientes sometidos a los efectos de esta terapia son considerados como variantes, sujetos no aptos que como consecuencia se han tornado casi a monstruos, como por ejemplo el caníbal Frank Manera o el propio Eddie Glaskin. Estos dos personajes eran variantes extremadamente hostiles y violentos que perseguían a Waylon a lo largo de las instalaciones. En el caso de Frank Manera fue también un paciente del proyecto Walrider que acentuó su tendencia caníbal, ya que, según los doctores, no había ningún alimento que le gustara, por lo que se veía obligado a una nutrición forzada. Según este documento, Frank había perdido cerca de 30 kilos de peso desde el momento en el que fue admitido en el hospital y destaca sus tendencias caníbales, además de descuidar su aspecto físico. Frank persiguió a Waylon por todos los pasillos hasta incluso llegar a un momento en el que lo empuja al interior de un horno crematorio, pero logra romper una de las paredes de ladrillo y escapar al exterior del edificio lejos de Frank. Pero bueno, por el momento volvamos a la trama porque el principal objetivo que tiene Waylon desde ahora es llegar a las instalaciones de radio en el interior de la torre principal para alertar al exterior acerca de los sucesos que estaban ocurriendo en Mount Massive. Y para llegar allí tuvo que atravesar el patio de reclusos. La mayor parte de ellos lo vieron como una amenaza al confundirle
con una variante, entre ellos los conocidos gemelos, de los que hablaremos más tarde. Pero una vez ascendió hasta lo alto de una de las torres de control, es emboscado por Jeremy Blair, que inmediatamente destruye la radio para evitar que dé la voz de alarma. Posteriormente se marcha rápidamente al escuchar las pisadas de Chris Walker, de quien también hablaremos más tarde, pero durante su camino para salvarse junto al resto del personal de Murkoff se encontró con el padre Martin escribiendo un mensaje con sangre en la pared. Este misterioso personaje tendrá más peso y veremos más sobre él en el juego principal, pero a grosso modo se trata de uno de los numerosos internos del hospital y que se autoproclamó sacerdote de Murkoff, ganándose el respeto de los demás enfermos e incluso tomándolo como una figura sagrada. Wylon, en su intento de llegar al bloque de administración para encontrar una salida, se vio obligado a saltar al edificio colindante ante la imposibilidad de alcanzar su objetivo, pero cayó atravesando el techo al no poder agarrarse a una de las tablas. Y buscando una forma de escapar, escuchó la conversación entre dos internos acerca de darle caza para entregarlo al novio. ¿Quién es este supuesto novio? Eddie Glaskin, el sujeto de prueba que Wylon vio en el motor morfogénico y cuyo aspecto había cambiado debido a la incompatibilidad con la terapia. Eddie Glaskin fue diagnosticado como psicológicamente inestable a causa de una infancia traumática y trasladado a Mount Massive, donde tras ser utilizado como sujeto en el motor morfogénico fue incompatible, provocándole deformidades y heridas graves en su cuerpo hasta convertirlo en una variante. La infancia de Eddie estuvo marcada por los abusos por parte de su padre y de su tío, lo que provocó que le hizo ser un psicópata asesino de mujeres. Tras su fragmentación psicológica en el motor morfogénico, Eddie mutilaba sin piedad a sus víctimas en un objetivo de crear artificialmente una esposa para sí mismo, de ahí su apodo del novio. En la nota que encontramos en el exterior nos da una explicación de su contacto con la terapia. Al parecer, Glaskin afirma que era capaz de controlar su estado de sueño. Pero siguiendo con la trama, Glaskin comenzó a perseguir a Wylon por todas las instalaciones con la idea de capturarlo y convertirlo en uno de sus prototipos de novia, pero Wylon saltó por el hueco del ascensor mientras escapaba de él, quedando herido de una pierna. Como he dicho, Glaskin mutila a otros reclusos quitándole, digamos, sus zonas nobles. Algo grotesco, sí, pero recordemos que lo que pretende es convertirlos en una novia antes de matarlos definitivamente. Y eso es lo que intentó hacer con Wylon tras capturarlo cuando se escondió en una taquilla metálica rociándole con un somnífero. Wylon se encontró atado de pies y manos sobre una plataforma de madera y bueno, el plan de Glaskin ya sabéis cuál fue antes de que Wylon escapara de nuevo y consiguiera deshacerse definitivamente de él. Estos hechos sucedieron de forma paralela a la llegada de Miles Hupsur, un periodista independiente de un periódico de Denver que recibió el correo electrónico que Wylon le envió desde Mount Massive. Pero antes de relatar los hechos de este personaje, vamos a echar un vistazo primero a algunos de los acontecimientos más importantes en la historia de Mount Massive, que comprende desde 1945 a 2013. Durante la Segunda Guerra Mundial, los agentes de la OSS, la Oficina de Servicios Estratégicos, inician la operación Paperclip, en la que se reclutaban científicos de la Alemania nazi para llevar a cabo una investigación por parte de los Estados Unidos. Mount Massive comienza a ser un asilo para criminales y asesinos de mentes. 3 científicos que trabajaban en el hospital fueron asesinados por un paciente desconocido. Las autoridades ordenaron cerrar el asilo y detener todas las actividades. Unos años más tarde, el director de la CIA, Richard Helms, dio órdenes de acabar con todos los documentos albergados en el edificio y que los archivos de MKUltra sean destruidos, aunque tan solo unos pocos documentos sobrevivieron. 2009 fue el año clave en el cual la corporación Murkoff compró el asilo para realizar experimentos con los pacientes que fueron ingresados al mismo tiempo que se desarrolló el proyecto Walrider. Y ya 4 años más tarde, un motín por parte de los pacientes del asilo comenzó a la vez que uno de los trabajadores de la compañía, Waylon Park, avisara a un periodista llamado Miles Hupsur sobre lo que estaba ocurriendo dentro del edificio. Algunos pacientes se apoderaron de distintas zonas del asilo y al mismo tiempo los guardias de seguridad, doctores y científicos intentaron escapar con vida de este caos. Y ahora es el momento en el que vamos con Miles, cuando llegó a Mount Massive después de recibir el correo electrónico de Wylon, pero cuya identidad desconocía. Videocámara en mano, se dispuso a documentar todo lo que encontrara dentro de las instalaciones. En el interior fue testigo en primera persona del resultado de los experimentos de Murkoff y las aberraciones inhumanas que hacía con sus pacientes, físicamente deformes y psicológicamente destrozados. Testigo también de la aparición cara a cara con el monstruo que una vez fue Chris Walker, quien arrojó a Miles desde la primera planta dejándole sin conocimiento, pero un paciente vestido de sacerdote le ayudó a levantarse, el padre de Martin, quien vio en Miles una especie de mesías. Por tanto,
no quiso en ningún momento que abandonara Mount Massive, por lo que cerró todas las puertas principales. Ante esta situación, Miles se dirigió hacia la oficina de seguridad, la centralita, para abrir las puertas de seguridad principal. Sin embargo, en el momento de hacerlo, el padre Martin le detuvo inyectándole un sedante y antes de desmayarse vio a través de las cámaras de seguridad cómo los agentes de la división táctica de Murkoff irrumpen en el laboratorio donde el Walrider los mató en cuestión de segundos. Poco después, a causa del sedante, Miles se despertó en el interior de una celda acolchada que de repente fue abierta por uno de los pacientes. A su alrededor vio que se encontraba en el área de reclusos. Algunos de ellos habían escapado y otros permanecían por la zona. Dos de los más violentos, conocidos como los gemelos, caníbales que expresaron su idea de matarlo y devorarlo vivo, aunque Martin les prohibió hacerlo. A pesar de este imperativo, les persiguieron para darle caza, pero Miles consiguió engañarles y escapar vivo de ellos. Pero Mount Massive estaba lleno de peligros. Los gemelos no eran solamente la única amenaza y pronto vieron nuevamente a Chris Walker, de quien también consiguió escapar. Sin embargo, al subir dentro de un montacargas encontró a una de las variantes más sádicas y retorcidas, el Dr. Richard Trager. Años atrás, el doctor Richard Trager trabajaba en el departamento de psicología del hospital y al mismo tiempo ocupaba un alto cargo como desarrollador de negocios en Mount Massive, donde entabló una gran amistad con Jeremy Blair. Esta nota, de hecho, nos lo confirma. Ambos se reunían en su tiempo libre para jugar al golf. Richard consiguió amasar una gran fortuna, una gran cantidad de dinero trabajando para Murkoff, lo que le permitió conseguir ciertos lujos y vicios como el consumo de drogas. Tiempo más tarde abusó de una trabajadora de la compañía llamada Michelle Haas, quedando embarazada. Esto propició que en 2012 la propia Michelle enviara de forma anónima una denuncia al Departamento de Recursos Humanos y Murkoff decidió comenzar una investigación a manos de Paul Marion y Pauline Glick, dos de los principales miembros del departamento encargado de solventar los problemas fiscales y legales que puedan dañar la reputación de la empresa. Paul y Glick decidieron pedirle explicaciones a Richard ante la acusación por parte de Michelle, obviamente desmintiendo las acusaciones, pero esto no cambió las sospechas por parte de los investigadores. Así que lo que hicieron fue organizar una cena con él para sonsacarle la verdad. Es por ello que Glick decidió investigar a Trager más de cerca, estando a punto de ser drogada por Richard con el vino para abusar de ella. Sin embargo, se percata de sus intenciones y le amenazó para que se beba la copa, quedando completamente desmayado. Aprovechando la situación, Glick encontró el panfleto de una clínica de aborto. Rápidamente se pusieron en contacto con Michelle, confesando que Trager la despediría si no lo interrumpía. Así que Paul le ofreció una indemnización a cambio de que ella no contara nada para no comprometer a Murkoff. Y en el momento de cerrar el trato, Richard irrumpió en la habitación apuñalando a Michelle en el vientre varias veces. ¿Recordáis lo que dije acerca de los embarazos psicosomáticos en Murkoff? Michelle nunca estuvo realmente embarazada. Glick, al momento de detenerle en un forcejeo, empujó a Richard quedando su pelo atrapado en una trituradora de papeles y arrancándole de cuajo la mitad del cuero cabelludo. Poco después, Trager sería detenido y llevado de vuelta al hospital psiquiátrico de Mount Massive, esta vez como paciente. Richard poseía una personalidad sádica y psicopática junto a una afición marcada por la biología y la anatomía, lo que hizo que improvisara operaciones utilizando a los internos del hospital. Esto lo vemos extrapolado a Miles cuando le ató a una silla de ruedas y lo lleva a una habitación con sus herramientas personales que él mismo utiliza para mutilar cuerpos, entre ellas las tijeras que emplea contra el protagonista. Miles, luchando contra su dolor y toda la locura que acaba de vivir, consiguió liberarse de la silla y a los pocos minutos de salir, Trager comenzó a perseguirlo hasta que llegó a un ascensor para escapar y en su descenso consiguió que quedara atrapado en la entrada siendo aplastado y acabando con él definitivamente. Miles encontró una vez más al padre Martin, quien le llevó a la capilla en la que se cuelga de una cruz para suicidarse como forma de rendir tributo al Walrider, algo que tenía como una especie de deidad sagrada. Frente a él había un pequeño altar en el que se encuentra la llave que da acceso a Miles al laboratorio subterráneo a través del ascensor. Allí Chris Walker lo atacó una vez más, aunque el Walrider apareció justo por detrás de él para asesinarle. Con este protagonista definitivamente fuera de su camino, Miles continuó por los pasillos y puertas del complejo subterráneo hasta dar con la oficina del Dr. Rudolf Wernicke, el verdadero cerebro del motor morfogénico y quizás el personaje más importante de la saga, así que como tal dedicaremos un apartado más adelante. Pero este científico le encargó que la única forma de terminar con la masacre del Walrider era asesinar a Billy Hope, quien ya sabemos que era la única persona capaz de controlarlo. Así que Miles se pone en camino y llega a las instalaciones para apagar la máquina que mantiene vivo el cuerpo de Billy. Esto lo único que llevó fue a que el Walrider necesitara de un nuevo huésped para seguir subsistiendo como si fuera un parásito. Por tanto, ya no le hacía falta tener un agente externo que lo controlase, así que habitó el cuerpo del propio Miles, quien
Instantes más tarde se arrastraba a través de los pasillos siendo acribillado por un grupo de oficiales tácticos. Wernicke se dio cuenta en ese momento que Miles se había convertido en el nuevo anfitrión del Walrider e instantes más tarde podemos escuchar los sonidos de los gritos mientras esta entidad asesina a todo el escuadrón. Cronológicamente, esto sucede justo antes de que Waylon escape del manicomio cuando le vemos abandonándolo por la puerta principal, en el momento en el que el propio Walrider hace pedazos a Blair, quien agonizaba en la entrada. De hecho, cuando Waylon se sube al coche para abandonar Mount Massive, ve el cuerpo del propio Miles siendo controlado por el Walrider. Waylon es el único que se salva de Mount Massive, pero tiempo después tiene una conversación con un ex empleado de Murkoff llamado Simon Peacock, quien reveló información confidencial acerca de la corporación obligándole a desaparecer y ocultar su identidad. El objetivo de Simon es exponer a la empresa, así que se pone en contacto con Waylon y le dice que utilice los vídeos que ha grabado dentro de Mount Massive para sacar toda la verdad a la luz, aun sabiendo los riesgos que conlleva perseguir a Murkoff, así que Waylon lo sube a una plataforma online antes de ocultar su identidad para siempre. La primera vez que sabemos algo sobre el trasfondo de Rudolf Wernicke es en una de las plantas superiores cuando Miles llega a una sala de cine en la que se ve una entrevista al científico a través de un proyector. Rudolf Wernicke fue el creador del motor morfogénico y en dicha entrevista afirmó que solamente la persona que ha presenciado suficiente horror y locura en su vida puede activar el motor. Rudolf nació en la Alemania de 1918 y fue cofundador de la corporación Murkoff junto con Alan Turing, un reputado físico y matemático que colaboró junto a Wernicke, otorgándole un gran estatus en el campo de la ciencia junto con los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, comenzando a desarrollar un diseño prematuro del motor morfogénico en 1938. Sin embargo, en 1949, Wernicke emigró a los Estados Unidos como parte de la Operación Paperclip, una operación en la que los más destacados científicos alemanes fueron contratados para el gobierno norteamericano contra la Unión Soviética en plena Guerra Fría. Durante estos años, Wernicke trabajó en Los Álamos en una investigación exhaustiva para el proyecto MKUltra, realizando experimentos de control mental en sujetos durante este periodo. Años más tarde decidió retirarse en Nuevo México hasta que fue reclutado por Murkoff para ayudar en un proyecto secreto en el asilo de Mount Massive llamado Proyecto Walrider. Wernicke vio en esto una gran oportunidad para probar el motor morfogénico utilizando a los pacientes de Mount Massive y así probar el sistema de nanotecnología humana, por tanto decidió instalarlo en las profundidades del manicomio. Así que para mantener en secreto este proyecto y sacarlo adelante, el propio Wernicke se autodeclaró muerto el 28 de febrero de 2009, como se ve en este certificado de defunción, justo el año en el que comenzaron los experimentos. Y estos experimentos dieron como resultado la producción de unas partículas llamadas nanoenjambres, dotadas de gran fuerza física, que dieron lugar a una entidad llamada Walrider. Pero hacía falta algo para mantenerlo bajo control, y ese algo, o mejor dicho, ese alguien, era Billy Hope. ¿Por qué Billy? Él tenía una habilidad que otros no poseían. Era el considerado un soñador lúcido, alguien capaz de controlar todo lo que sucede en su estado del sueño, es decir, puede controlarlos a voluntad. Y esto, junto a los horrores y traumas familiares que ha vivido, lo convirtieron en el candidato perfecto para el motor morfogénico, y así controlar las nanopartículas del Walrider actuando como su anfitrión. Sin embargo, la ambición de Murkoff terminó por echarlo todo abajo. Buscaban más sujetos como Billy, pero solo llegaron a utilizar mentes dañadas e inestables con las que experimentar y la situación se descontroló. El Walrider escapó masacrando a la mayoría de miembros del personal de las instalaciones, provocando una fuga masiva dentro de la prisión. Así que Wernicke, mostrando cierto arrepentimiento al respecto, le pidió a Miles que matara a Billy Hope desconectando su soporte vital, ya que era la única forma de acabar con el Walrider. Y es momento de hablar de uno de los antagonistas principales que vemos durante el juego. Chris Walker también tiene su trasfondo, pasado e historia, siendo uno de los personajes más temibles. Años atrás, antes de ser encarcelado en Mount Massive, Chris Walker comenzó como veterano militar de los Estados Unidos en la guerra de Irak. Los traumas ocasionados por los horrores que vivió le llevaron a ser ingresado en la clínica de psicoterapia Spindletop, en Hattin, Texas, debido a un profundo trastorno de estrés postraumático. Para tratarlo, fue sometido a terapias del sueño e hipnosis por el psicoterapeuta, el Dr. Claymore, quien afirmó que para ayudarle a enfrentar y superar sus traumas utilizaba la cultura árabe. Sin embargo, esto solo fue un efecto temporal, ya que con el tiempo las heridas psicológicas de los pacientes volverían a abrirse, provocando efectos incluso más negativos que antes. Tenían, por ejemplo,
ejemplo, delirios con Apkallu, uno de los dioses de la mitología mesopotámica. Esta terapia lo ayudó temporalmente y fue contratado por Murkoff como oficial de vigilancia en Spindletop para supervisar las sesiones de terapia. Pero desde este momento la psique de Walker poco a poco se fue fragmentando, empujándolo a asesinar a 3 internos, todos ellos veteranos de guerra. Los cuerpos fueron brutalmente destrozados y descabezados, guardándolos como trofeos. Esto puso en alerta a Murkoff, que al ser dueño de la clínica no quería bajo ningún concepto que se conocieran los hechos perpetrados por Walker, así que envió a 2 de los mejores investigadores que tenían, Paul Marion y Pauline Glick, de quienes hablaremos en el siguiente punto, para pedir explicaciones a Claymore sin involucrar a la policía. Las sospechas eran dudosas, pero finalmente todo se esclareció cuando encontraron a una cuarta víctima, el propio Dr. Claymore. Esto provocó que todas las acusaciones fueran hacia Walker, ya que este asesinato debería haberse registrado en los monitores de seguridad, pero encontraron los cadáveres destrozados de todo el equipo de vigilancia, y dado que solamente había 2 personas con acceso a la sala de control, Claymore y Walker, asumieron con certeza de que Chris era el responsable de aquella matanza. Marion y Glick se dirigieron hacia la casa de Chris para investigar y sacar pruebas concluyentes que lo incriminen definitivamente. En casa no había nadie, pero encontraron algo que les puso los pelos de punta. Se trata de 4 neveras portátiles, de las cuales en 3 de ellas estaban las cabezas de las víctimas anteriores de Walker. La cuarta nevera estaba vacía y se percataron de que pronto llegaría a casa con el siguiente trofeo, así que lo esperaron mientras continuaban registrando la casa, encontrando un cerdo de peluche, su juguete favorito de la infancia, y minutos más tarde Chris llegó con la cabeza del Dr. Claymore y al ver a los 2 agentes sosteniendo su animal de peluche, los atacó, lo que explica la frase que le dice a Miles cuando le agarra en el pasillo por primera vez, Little Pig. Glick le disparó en repetidas ocasiones en la cara, dejándole una cicatriz y a su vez tirándola por la ventana, hasta que la única forma de noquearle fue atropellar a Chris con su propio coche, dejándolo inconsciente y siendo detenido. Pero al ser un empleado de Murkoff, y ya sabemos que a Murkoff le gustaba escurrir el bulto y mirar hacia otro lado, los asesinatos fueron atribuidos a otro paciente llamado Omar Abdul Malik, recibiendo de forma muy injusta cadena perpetua. De todas formas, Walker no se iba a ir de rositas y fue internado en Mount Massive como sujeto de experimentación, convirtiéndose en una variante. Por su parte, Paul Marion y Pauline Glick realizaron una investigación exhaustiva para dar con el paradero de Wylon, tras hacer público el vídeo que exponía a Murkoff. Las declaraciones de ambos investigadores acerca de lo ocurrido se basaban en desacreditar a Wylon acusándole de conspiranoico. Sin embargo, la pareja dio con el paradero de Tiffany, la madre de Billy Hope, y allí descubrieron que el Walrider había habitado el cuerpo del propio Billy, poseía una parte de él a pesar de que Miles hubiera terminado con su vida. Así que tanto Pauline como Paul elaboraron un plan para destruirlo atrayéndolo a una trampa sin demasiado éxito, ya que el Walrider poseyó a una colonia de hormigas. Tras esto, tanto Paul, Marion como Glick viajaron hasta la casa de Wylon Park y sin embargo había sido incendiada a causa de una plaga de hormigas. Un misterioso hombre encapuchado, quien al principio pensaban que era un vagabundo, los vigilaba al otro lado de la calle, y no es otro que Simon Peacock, el ex empleado de Murkoff que habló con Wylon. Peacock acusó a Marion de tener información que otros no poseen y de trabajar para una compañía que se ha dedicado a hacer atrocidades inhumanas durante años. Marion se negó rotundamente a darle su nombre, no confiaba en Peacock ni conocía sus verdaderas intenciones, así que lo primero que hizo fue dejarle unas coordenadas relacionadas con Murkoff, insistiendo en que necesitaba a alguien que esté todavía dentro de la corporación para que le ayude, unas coordenadas con mucha importancia que ahora explicaré. Marion siguió negándose y Peacock agarró un molde de espuma de poliestireno para tomar por la fuerza una muestra de su mordida y así identificarle. Glick, al ver a su compañero en problemas, disparó a Peacock varias veces, pero sorprendentemente ninguna de las balas le afectó. ¿El motivo? Peacock reveló que su cuerpo está en descomposición como el de un cadáver, debido a los experimentos que Murkoff hizo con él cuando era un empleado. Pero hagamos un breve inciso para hablar del drama familiar que Paul Marion tuvo en un pasado. Paul perdió a su esposa debido a una enfermedad desconocida y su hija Alice, de 15 años, desarrolló la misma enfermedad que ella. En consecuencia, Paul aceptó un trabajo en Murkoff ya que tiene un tratamiento experimental que no está disponible comercialmente y como empleado tenía acceso a él. Así que mientras mantuviera su trabajo en la corporación, Alice seguiría con vida. El tratamiento experimental para su enfermedad se conoce como transfusión de terapia génica y, siendo empleado de Murkoff, se ahorró en torno a unos $60.000 en facturas médicas. Posteriormente, en su buzón,
Paul encontró escritas en una hoja las coordenadas que Peacock le dio, añadiendo una anotación que decía «Tu hija está conectada». Así que esto le lleva a investigar las coordenadas por su cuenta, cuando previamente había acordado no hacerlo con Pauline. De todas formas, Peacock escapó dejando atrás a los dos investigadores, pero Marion seguía teniendo en mente las coordenadas que le escribió hace unos minutos. Así que, ya sin rastro de Miles, Peacock o Whelan, la curiosidad invadió a Paul y viajó en secreto al punto de las coordenadas, llegando a la reserva de Havasupai, en Templegate, norte de Arizona, donde comienzan los sucesos de Outlast 2. Tras llegar al punto exacto que Peacock le escribió en aquel trozo de papel, aparece frente a Paul un fuerte y cegador destello que le hizo desmayarse y soñar con el día en el que murió su esposa. Instantes más tarde despertó ante la amenaza de un hombre que estaba escapando de la zona con una mujer embarazada, robándole su arma, lo que obligó a Marion a entrar en una pugna contra él, terminando con su vida. Tras esto, hizo autostop y una familia lo llevó al hospital más cercano, ya que necesitaba de tratamiento médico. Y allí se encontró con su compañera Pauline Glick, muy molesta por seguir las pistas de Peacock a sus espaldas. Sin embargo, le dice que la chica embarazada está en ese mismo hospital, una joven conocida como Jane Doe, quien se presentó allí inconsciente, pero que pudo dar a luz a su bebé. Diversos escáneres en la joven revelaron lesiones cerebrales similares a los reclusos de Mount Massive expuestos al motor morfogénico, algo que evidentemente hizo extrañarse a ambos investigadores. Pero lo más extraño fue cuando Marion vio el tatuaje de una cruz con dos ruedas entrelazadas en el pecho de la joven, símbolo que rápidamente identificó como las ruedas de Ezequiel, y al escuchar este nombre, Jane comienza a experimentar un ataque epiléptico. En ese momento, Marion fue a llamar a los médicos, pero Glick estranguló a la joven hasta la muerte. Esa misma noche, el propio Paul Marion volvió a casa y, sorprendido, vio que su hija había desaparecido, encontrando un dedo suyo en el suelo y un mensaje en la pared escrito con sangre diciendo «Ahora trabajas para nosotros». Paul Glick, por su parte, viajó al punto en el que Marion asesinó al hombre que corría junto a la joven embarazada, pero para su sorpresa, el cuerpo no estaba por ninguna parte. Fue devuelto a Templegate por un miembro de alto rango del testamento de Nuevo Ezequiel, un miembro llamado Marta. Nos situamos en octubre de 2013, 2 semanas más tarde de la muerte de Jane Doe y los hechos acontecidos en casa de Marion. Dos reporteros llamados Blake y su esposa Lynn Langerman son destinados a Templegate para investigar la muerte y los sucesos alrededor de la joven Jane, cuando de repente, mientras viajaban en el helicóptero, las turbulencias de un destello de luz como el que Paul Marion vio hicieron que el motor colapsase y se estrellaran en una zona remota en el desierto de Arizona. Este accidente dejó inconsciente a Blake y soñó mientras tanto con su pasado en la escuela católica de St. Cyril, viendo a una antigua amiga suya llamada Jessica Gray. No obstante, es un pasado y una escuela de la que iremos hablando porque tiene una gran importancia. Pero al margen de esto, Blake se despertó aturdido en la ladera de una montaña buscando a sus dos compañeros. Sin embargo, descubrió que Lynn no estaba allí y rápidamente vio que el destino del piloto fue un pelín peor. Fuck me. Blake descendió por la empalizada hasta visualizar un pueblo desde el que se le ocurrió pedir ayuda, e investigando descubrió que estaba repleto de cadáveres y casi vacío, salvo por unos extraños habitantes que parecían serle hostiles, especialmente cuando es perseguido por Marta. En varias de las casas de madera había retratos de un hombre que representaba algún tipo de líder religioso llamado Papa Noz, y algunos documentos con el nombre de Testamento del Nuevo Ezequiel. Quedaos con este nombre además porque va a ser muy importante de ahora en adelante. Por tanto, ante este escenario, Blake rápidamente se dio cuenta que estaba en grave peligro. Debía encontrar a Lynn cuanto antes y escapar de aquel lugar. Blake pronto encontró una iglesia donde escuchaba las oraciones de Sullivan Noz, al parecer el líder de este culto en el pueblo. Un hombre peligroso que mantiene secuestrada a Lynn porque cree que ella era portadora del anticristo. Al infiltrarse por los pasillos y llegar al piso superior, vio a Lynn escapar a través de una ventana y en su busca se adentraron en el interior del bosque hasta caer en una emboscada perpetrada por los aldeanos, seguidores del culto enemigo del pueblo, los herejes, liderados por Baal y secuestrando a Lynn. Pero antes de continuar con la trama y para entender mejor lo que viene, vamos a echar un vistazo a la figura de Sullivan Noz, o también conocido como Papa Noz, un hombre aparentemente normal que en 1966 trabajaba como vendedor de zapatos en Albuquerque, Nuevo México, pero que poco a poco tuvo que ir lidiando con problemas económicos. Las deudas cada vez le ahogaban más y, desesperado,
recurrió a una estación de radio evangélica para encontrar algún tipo de consuelo a sus problemas, y lo que encontró fue refugio en la religión. Él no estaba de acuerdo con las palabras del sacerdote local y decidió predicar por sí mismo su propio sermón, creyendo escuchar la voz de Dios, expresando su descontento con el mundo y con la Iglesia Católica, afirmando que era necesario un nuevo profeta. Poco a poco se fue obsesionando con la llegada del fin de los días al mismo tiempo que predicaba su mensaje en áreas locales de Albuquerque. Su obsesión era tal que le llevó a tener una alucinación en la que vio a una criatura de fuego rodeada de ruedas dentro de ruedas, una visión como la del profeta Ezequiel. Con el tiempo fue ganando cada vez más y más seguidores fanáticos que le donaban sus posesiones, hasta que un día, gracias a eso, formó la iglesia autodenominada Testamento del Nuevo Ezequiel, viviendo en una comunidad en un gran rancho, propiedad de una mujer muy rica llamada Lydia Degan, y todos los mensajes y sermones que pregonaba los recogía en versículos llamados el Evangelio de Noz. Pero esto no se quedó ahí. ¿Ese rancho es el mismo en el que se encuentra Blake? La respuesta es no. La policía de Nuevo México tomó medidas contra el culto por prácticas ilegales de partos domiciliarios que ponían en peligro la salud y la seguridad. Por tanto, los agentes hicieron una redada en el rancho arrestando a una docena de miembros del culto. Solo se salvaron unos pocos y el propio Noth, huyendo a las montañas del norte, donde tuvo una visión de su nueva iglesia. Ante esta situación, en 1971, tomó la decisión de formar un pequeño pueblo en lo más profundo del desierto, lejos de toda civilización, denominándose Temple Gate. Con el paso del tiempo, Noth se fue rodeando de cada vez más fieles, personas que se aferraban ciegamente a su doctrina y hacían cualquier cosa por él, viéndole como el gran líder de sus vidas. Una de esas personas fue Martha, a quien crió desde su infancia y consideraba como una íntima amiga. Martha es la mano ejecutora de Noth, aunque ella en un principio pensaba que asesinar era un pecado a ojos de Dios. Sin embargo, es manipulada y convencida de que sus asesinatos son el camino hacia la salvación, porque elimina a aquellos cuyos pecados han sido profetizados y le confía la tarea de ser testigo, juez y verdugo, aunque básicamente la utilizaba como arma para impartir miedo entre los cultistas y así hacer lo que él quería. Cuando Blake recuperó la consciencia, una vez fue asaltado por los herejes lugareños, intentó seguir su rastro para encontrar a Lynn. Pero, ¿quiénes son estos otros cultistas? ¿Hay dos bandos? Sí, los hay. En el momento anterior en el que son asaltados, Lynn siente un profundo dolor en el estómago y esto sorprende bastante a Blake, quien le pregunta si está embarazada, algo extraño puesto que no habían mantenido relaciones en varias semanas, y esto además va a ser clave durante la historia. Los herejes son un grupo satánico opositor al testamento del nuevo Ezequiel, es decir, a Sullivan Noth, y que es liderado por una mujer llamada Val. La creencia de este bando es que el anticristo debe nacer a toda costa debido a una profunda obsesión por el caos y la destrucción del mundo. Val comenzó siendo el diácono del culto de Noth, pero fue desterrado tras tener varios deseos de lujuria, interpretando los sueños como mensajes. Con el paso del tiempo, Val fue rodeándose de seguidores que iban compartiendo sus ideas e interpretaciones oníricas hasta que decidió cavar un túnel hacia las minas, a las afueras del pueblo, para reunirse clandestinamente con sus nuevos seguidores. Esto provocó que el culto se fragmentara en dos bandos, los cultistas y los herejes. Con el paso de los años, viviendo aislados en las minas, los herejes iban comportándose como auténticos animales hasta el punto de llenar sus cuerpos de barro y ponerse ramas y espinas a modo de coronas, incluso moviéndose como si fueran reptiles. Ambos bandos estaban en una guerra continua debido a que sus intereses y visión del mundo son radicalmente opuestos, y todo esto empeoró con la llegada a la aldea de Lynn, quien supuestamente llevaba al anticristo en su vientre. Habiendo visto, a grosso modo, la historia de estos dos bandos, es hora de seguir con la trama porque una vez Blake recuperó la consciencia, fue tras Val y los herejes para rescatar a Lynn. No obstante, un nuevo destello de luz lo detiene, despertando nuevamente en su antiguo colegio, pero esta parte la vamos a dejar para el final. Tras recuperarse de nuevo, Blake despertó tendido en el suelo frente a un hombre llamado Ethan, ofreciéndole cobijo en su cabaña. A su vez, le reveló que fue expulsado del culto después de que Noth embarazara a su hija, una joven llamada Anna Lee, obligándola a abortar, ya que según el líder era el anticristo, así que en lugar de hacer lo que Sullivan ordenó, obligó a Anna a escapar de Temple Gate para ponerla a salvo mintiendo a los seguidores del culto sobre su paradero. Adivinad, Anna Lee es la joven que Marion encontró en Arizona y que murió en el hospital a manos de Glick, la joven Jane Doe. Blake le comentó que ese era el motivo por el que estaban allí, para investigar la desaparición de su hija. No obstante, le añadió que su hija se encontraba a salvo para ahorrarle sufrimiento y dolor. Tras esto, Ethan llevó a Blake a su casa para que descansase en un pequeño sótano situado bajo los tablones del suelo, cuando unas horas más tarde
Apareció Marta interrogando a Ethan para saber dónde se esconde el propio Blake, pero se resistió y no le facilitó ningún tipo de información. En consecuencia, Marta lo asesinó. Blake salió de la cabaña para continuar la búsqueda de Lynn y ahora su objetivo es llegar a la iglesia del culto, la capilla principal de Temple Gate, situada en lo alto de una colina. Al entrar encontró a un hombre llamado Josiah en un estado físico crítico, con los ojos arrancados y la palabra Judas grabada en su pecho con un cuchillo, y además atado a una rueda de madera. Josiah le rogó a Blake que lo mate antes de que lo interroguen, pero Sullivan North y sus seguidores llegaron con su esposa Mary mientras Blake observaba todo escondido en el confesionario. Interrogándola en un potro de tortura, North pidió información a Josiah sobre la ubicación de Lynn, ya que recientemente fue capturada por los herejes diciéndole que se la habían llevado a las minas. En su camino hacia allí, Blake tuvo varios obstáculos, uno de ellos Marta, el más peligroso y despiadado, pero este no iba a ser su único problema, ya que no tenía más remedio que ir por el camino más largo tras caer por una viga de madera hacia el bosque de debajo. Este nuevo territorio está habitado por un grupo llamado los Escaldados o los Skulls, antiguos miembros del Testamento del Nuevo Ezequiel, que vivían aislados en esta pequeña aldea dentro de Temple Gate, debido a que padecían lo que ellos creían una enfermedad del alma, debido a sus pecados, pero que realmente eran enfermos de sífilis y gonorrea debido a la cantidad de relaciones sin control que tenían en Temple Gate. Así que cualquiera que estuviera enfermo era enviado por el culto a vivir en las montañas bajo unas condiciones insalubres y extremadamente precarias. Pronto los dos líderes de este campamento, llamados Laird y Nick, también dos enfermos que ven a Blake como el Mesías y como tal debía seguir el modus operandi que tuvo Jesucristo, es decir, ser clavado en una cruz, enterrado y resucitado para que la aldea pueda alimentarse de su carne sagrada que lo sanará de todas sus heridas y así volver al testamento. Blake se liberó de la cruz soportando como pudo el dolor, arrancándose los clavos y recogiendo la cámara, que por cierto Laird y Nick pensaban que era su evangelio, hasta ese punto llegaban, vaya. Se curó como pudo de sus heridas, pero pronto fue atrapado de nuevo por ellos, enterrándole vivo, aunque afortunadamente Blake consiguió volver a escapar del ataúd y descender por una cuerda, pero en ese momento alguien de su misma aldea empuja a Laird y Nick al vacío, terminando con su vida, lo que insinuaría que había gente de esta misma aldea descontenta con ellos, preparando incluso un motín. Y tras esto Blake volvió a ponerse en marcha hacia las minas para rescatar a Lynn, cruzando un lago lleno de cadáveres y personas que, voluntariamente, han terminado con su propia vida. En la orilla de este lago vemos un documento muy importante del 17 de septiembre del 2015 que nos habla acerca de muchos de los acontecimientos que suceden en Temple Gate, pero que investigaremos después de la trama porque, al margen de esto, Blake llegó a su objetivo, las minas, pero en los aledaños, para buscar una entrada que descendía al subsuelo, notó que estaba lloviendo sangre, algo muy extraño que realmente le hizo dudar si lo que estaba viendo era real o no. Pero a pesar de esto y de ser perseguido por los herejes para evitar que llegue hasta Lynn, Blake encontró un ascensor que descendía hasta el complejo de túneles bajo el suelo donde Val lo capturó. Un derrumbe le dio ventaja para distraerla y escapar en busca de Lynn, aunque no le hizo falta buscarla por sí mismo, ya que una nueva emboscada por parte de los herejes hizo que le drogaran con un somnífero y aturdido, fueron ellos mismos los que le llevaron hasta ella, colgada y visiblemente embarazada. Por tanto, las sospechas eran ciertas, pero tras despertarse vio que algunos cultistas, debido a la confesión de Joshua, ya conocían el paradero de Val y los herejes, así que invadieron las profundidades de las minas en un ataque por sorpresa, aprovechado por Blake para escapar con Lynn al exterior a través de una tormenta y con evidentes síntomas de dar a luz. Sin embargo, Marta intentó detenerles. Pero gracias al viento de la tormenta, la cruz de metal que había sobre uno de los tejados se descolgó atravesando a Marta y matándola al instante. Definición de justicia divina, literalmente. Blake y Lynn continuaron adelante a través de la tormenta. Ya estaba comenzando a amanecer, pero en el horizonte oteaban un sol extrañamente rojizo y cada vez más grande hasta que llegaron a la misma iglesia donde Blake encontró a Josiah y a Mary. Los problemas siguen increciendo cuando Lynn de repente se pone de parto, pero ¿realmente estaba embarazada? Bueno, es algo un poco relativo, pero lo vamos a explicar ahora después. Solo atentos a lo que dice. Lynn murió y poco después apareció frente a él Sullivan North, lamentando que Blake permitiera el nacimiento de este supuesto anticristo. Vio a un North diferente, abatido y profundamente decepcionado al no haber escuchado el mensaje de Dios, así que con la esperanza de encontrar respuestas al otro lado, se cortó la garganta con un cuchillo. En el exterior había cientos de cultistas tendidos en el suelo, muertos, ya que se suicidaron ingiriendo peróxido de hidrógeno y cianuro. El sol cada vez era más rojizo y más grande, y una luz brillante envolvió
todo a su alrededor. Lo siguiente que vio Blake fue una nueva alucinación reviviendo el recuerdo de encontrarse con Jessica una vez más en el colegio. Pero cuando la encontró, vio en ella las marcas pronunciadas de una cuerda alrededor de su cuello, arrodillándose ambos para rezar una última oración. En el último tomo de los cómics se nos revela información sobre los sucesos acontecidos tras el final ordinario del juego, un epílogo. ¿Recordáis lo que contamos sobre la nueva forma que adquirió el Walrider tras los hechos en Moon-Massive, lo de las hormigas? El Walrider poseyó una colonia entera cuando Marion y Glick iban en su búsqueda. Se nos revela que el último destello que Blake presencia es una explosión causada por el propio Walrider. La colonia de hormigas destruyó la torre Murkoff que transmitía microondas. 7 horas más tarde de estos acontecimientos, Glick llegó para evaluar e investigar la situación en Temple Gate, encontrando solamente un superviviente, Blake, pero en un estado catatónico. Y por otro lado, Paul Marion fue secuestrado por Peacock para ayudarle a encontrar al Walrider, pero también reveló que los experimentos en Temple Gate fueron una forma de probar la religión como herramienta de manipulación para llevar a cabo el proceso del motor morfogénico en personas ya con cierto nivel de locura o fanatismo, y vieron en el culto y la religión de Noz la ocasión perfecta. Simon Peacock incluso se refirió a la locura que Murkoff ha causado con la Santísima Trinidad, etiquetando a Rudolf Wernicke como el Padre, el Walrider como el Hijo y a Sullivan Noz como el Espíritu Santo. Así que sí, Murkoff tiene relación directa con los hechos de Temple Gate. Es algo que vemos literalmente desde el principio con el destello que provoca el accidente de los protagonistas. Durante su camino, Blake ve varios destellos cegadores acompañados de un fuerte zumbido. Esta luz es lo suficientemente potente como para detener motores de vehículos o incluso matar animales pequeños, lo que explica por qué encontramos peces y pájaros muertos. Pero para entender mejor todo esto, debemos echar un vistazo a una de las notas más importantes que encontramos durante el juego. De hecho, nos da información importante acerca de los sucesos detrás de Temple Gate. La nota que Blake encontró a las orillas del lago está escrita por un ex empleado de Murkoff hablando acerca de la existencia de unas torres de radio construidas por la corporación. En esta nota menciona a una mujer llamada Jennifer Roland, también una empleada de Murkoff que trabajaba como patóloga en Moon-Massive. Jennifer solicitó un traslado ante su descontento por los experimentos de Wernicke y fue trasladada a otra instalación distinta de Murkoff, junto con otras empleadas, después de que se revelaran los efectos psicosomáticos del motor morfogénico en mujeres. Estas torres de radio fueron construidas por Murkoff en un asentamiento remoto en Arizona, más tarde llamado Temple Gate, para probar sus experimentos de control mental en un entorno mucho más aislado. Este experimento consiste en una especie de actualización del motor morfogénico que vimos en el primer Outlast, solo que en lugar de utilizar burbujas aislantes para mantener conectados a los sujetos, ahora utilizan señales de microondas para controlarles. Las consecuencias y el efecto que querían lograr era literalmente el mismo, pero con una metodología más sofisticada: fragmentar la mente del sujeto hasta la locura. En la nota, además de nombrar las señales microondas, también hace mención al bucle de retroalimentación, que consistía básicamente en un amplificador de esa señal cuanto más cerca estuviera el sujeto, en este caso las torres colocadas cerca de Temple Gate para tener más efecto y control sobre los habitantes. Este efecto general que tiene es relativo, también dependiendo de la distancia, pero hay otros factores que pueden resultar terribles para el sujeto. El primero es que el sometimiento temporal tiene efectos mínimos, pero puede provocar fuertes alucinaciones si la persona está expuesta durante largos periodos de tiempo. Y el segundo es la construcción psíquica del sujeto. Esto quiere decir que aquellos con una personalidad conocida como débil, entre comillas, ya sean personas inseguras, poco asertivas o con tendencia a la depresión, son objetivos mucho más fáciles, ya que están conectados a experiencias y traumas pasados. Y eso es, por ejemplo, lo que les ocurría a los cultistas, personas susceptibles a la manipulación y que experimentaron ciertas alucinaciones divinas. Noz también las sufría y hacía creer a sus miembros que el apocalipsis estaba cerca debido al nacimiento del anticristo, y una vez nace, todos sus seguidores se suicidaron bebiendo cianuro. Lynn estuvo expuesta al motor morfogénico desde el principio, y cuando fue capturada por el culto tenía síntomas inmediatos de embarazo, algo que a Blake le sorprendió mucho, ya que parecía que en una sola noche habían pasado 9 meses completos. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Realmente estaba Lynn embarazada? La respuesta es no. ¿Recordáis lo que hablamos de los embarazos psicosomáticos creados por el motor morfogénico en Moon-Massive? Pues Lynn tuvo el mismo síntoma que Michelle Haas. Nunca estuvo embarazada. Era todo un embarazo psicológico. Y diréis, pero si vemos al feto al final del juego. Vamos por partes.
En casi todo momento vemos a Lynn físicamente embarazada, y es al final del juego cuando se pone de parto en la iglesia, pero realmente no da a luz. El feto que Blake sujeta no proyecta ninguna sombra. Lynn lo mira y dice: no hay nada allí, justo antes de morir, por tanto el niño es una alucinación. Blake ha estado continuamente expuesto a las ondas de las torres y como resultado lo que ve son alucinaciones y delirios. Por esa razón hay momentos en los que aparece en la escuela de su infancia, St. Sibyl, soñando con una antigua compañera de clase llamada Jessica Gray. Esta niña fue amiga tanto de Blake como de Lynn durante su infancia. Jessica era su mejor amiga, compartían notas en clase y jugaban al ahorcado. Sin embargo, Lynn nota que Jessica estaba enamorada de Blake a pesar de que él no sentía lo mismo. Un día, saliendo del colegio, apareció uno de los profesores de música, un sacerdote llamado el padre Luttelmich, que reprendió a Jessica y a Blake por estar deambulando por los pasillos tras las clases. Luttelmich obligó a Blake a marcharse para quedarse a solas con Jessica, y bueno, imagino que ya imaginaréis por qué, él pretendía un abuso. A medida que Blake se fue alejando a lo largo del pasillo, escuchó de fondo los gritos de Jessica suplicando a Luttelmich que no le tocase. Ante esta llamada de socorro, Blake volvió en su búsqueda y encontró a Jessica tendida en una escalera con el cuello roto. Luttelmich la había asesinado y coaccionó a Blake a tener la boca cerrada si no quería consecuencias, y esto fue lo que desató el trauma que le lleva atormentando desde hace años. Las cintas escolares en el juego muestran que Luttelmich tenía una obsesión enfermiza con ella, y a su vez se da a entender que el sacerdote había encubierto la muerte de Jessica como un suicidio por ahorcamiento para escapar del castigo. Durante las visiones de Blake en el colegio, era perseguido por una entidad demoníaca con una larga lengua y varias extremidades. Esta entidad lo que representa es al propio padre Luttelmich, la visión que tanto Blake como Jessica tenían de él. La razón por la que Blake se arrepintió es porque permaneció en silencio y no dijo la verdad sobre su muerte. Sin embargo, al final del juego, Blake se da cuenta de que Luttelmich lo manipuló para que no desvelara nada y que en realidad no fue culpa suya. Pero aún así, estas grabaciones, que parecen no tener sentido, son la voz en la conciencia del propio Blake, si lo escuchamos al revés. Y todo esto concluye con la línea de tiempo eventos de Outlast a falta de la tercera entrega, que llegará este año. Será una precuela que nos trasladará a la época de la Guerra Fría y los primeros pasos de Rudolf Wernicke en Murkoff. Si queréis algo más de detalle, os dejo el vídeo que hice hablando más en profundidad sobre ello, y sobre uno también de los antagonistas principales. Espero que este gigavídeo os haya gustado, dejadme un comentario abajo en Twitter o en el server de Discord que tenemos, y nos vemos en el próximo vídeo. Sed felices.